Hola, bienvenidos a este canal que se llama Conociéndote Jesús por medio de tu palabra. Mi nombre es Marisol y pues bienvenidos sean. Hoy es día de la Virgen María Auxiliadora. Bajo esta advocación nosotros ponemos este proyecto, este inicio de proyecto. Todo sea para la gloria de Dios. Y pues vamos a comenzar, antes que todo, haciendo la oración y ahorita empezamos la explicación de lo que conlleva este canal. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforma en obras de vida, según tu voluntad. Amén. Y nuestra oración para nuestra Madre, María Auxiliadora. Oh María, Virgen poderosa, tú la grande e ilustre defensora de la Iglesia, tú auxiliadora admirable de los cristianos, tú terrible como un ejército en orden de batalla, tú que sola destruyes los errores del mundo, defiéndenos en nuestras angustias, auxílianos en nuestras luchas, socórrenos en nuestras necesidades, y en la hora de la muerte, acógenos en los gozos eternos. Amén. Pues empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como lo dice el nombre del canal, Conociéndote Jesús en tu palabra. ¿Y cuál es la palabra del Señor? Pues está la palabra en la Sagrada Escritura. Y nos vamos a enfocar en esto. Sabemos nosotros que como Iglesia Católica, nosotros tenemos tres pilares de los cuales estamos bien agarraditos, que es el magisterio, la tradición y la Sagrada Escritura. No somos solo Escritura, o no somos solo tradición, o no somos solo magisterio. Somos los tres elementos, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir aprendiendo un poquito más de esto, pero en este canal nos vamos a basar sobre todo en el tercer pilar, que es la Sagrada Escritura. Y pues vamos a comenzar para que veamos, nada más va a ser una introducción para que veamos cuál es la importancia de vivir, leer, escudriñar la Sagrada Escritura. Vamos a comenzar buscando la cita bíblica de la cita bíblica de Lucas, capítulo 10, versículos del 41 al 42. Vamos a buscar y vamos a ver esto tan hermoso que nos está diciendo el Señor. ¿Qué sucede en nuestras vidas? Tenemos muchas ocupaciones, es verdad. Tenemos muchas preocupaciones, también es verdad. Pero nos dice el Señor. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupan y te agitas por muchas cosas. Y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor, que no le será quitada. ¿Qué será aquello que María eligió? Sabemos que Marta estaba en sus quehaceres, haciendo sus labores, y María estaba haciendo algo. María estaba escuchando a Cristo. Y vamos a buscar ahora la cita bíblica de Lucas 8, capítulo 21. Cuando nosotros estamos haciendo lo que hace María, nos dice el Señor: Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. María ha escogido la mejor parte.
María ha escogido ser familia de Cristo, familia de Dios. Ha elegido escuchar su palabra y cumplir su palabra. Una sola, y nada le será quitado. Le dijo Cristo, le dijo Jesús a Marta. Y ahora en esta cita bíblica de el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 21, nos dice así: pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Esa es lo mejor que ha elegido María. Y yo agradezco a ustedes que están en este momento tomándose estos minutitos para ser como María. Han elegido la mejor parte. ¿Cuál? Entrar a estudiar, a conocer, a escudriñar la palabra del Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 27, del 27 al 28. Y dice así: estaba él hablando así cuando una mujer entre la gente le dijo en voz alta: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Imagínense esta escena tan bonita. Aquí tenemos la presencia de nuestra Madre Santísima. Ella es el vivo ejemplo de haber oído la palabra de Dios y guardarla, cumplirla, observarla. Ella es dichosa, y ella misma lo ha dicho, ¿no? Me llamarán dichosa todas las generaciones. Y todavía dice la Escritura: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ella es nuestro ejemplo de cómo debemos de escuchar, cómo debemos de guardar y cómo debemos contemplar, cómo debemos de cumplir, cómo debemos escudriñar, cómo debemos de llevarnos la palabra del Señor para ser dichosos, así como lo ha dicho la Virgen Santísima y como ella lo ha exclamado en el Magnificat. Y el mismo Cristo nos lo confirma: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y eso es lo que queremos aquí, que seamos dichosos, que seamos como María, que hayamos elegido la mejor parte. ¿Cuál es esa parte? Escuchar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Pues vamos a irnos a buscar a Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y nos dice así la Sagrada Escritura: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. ¿Qué tenemos que buscar primero? El reino de Dios. ¿Y cómo sabemos qué es el reino de Dios? ¿Dónde lo tenemos que buscar? Pues ahorita en su Sagrada Escritura, en la Biblia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a conocer a Jesús. ¿En dónde? En su palabra. Y después todo lo demás, como dice la palabra del Señor mismo, se nos dará por añadidura. Porque hay veces que le damos muchísimo más importancia a otras cosas que no tienen valor que a la Sagrada Biblia. A sentarnos, a vivirla, a llevarnos la Biblia, la Sagrada Palabra a nuestro corazón. En esta palabra nos está hablando Dios, nos está hablando Cristo, nos está hablando, nos está diciendo algo bien hermoso. ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Y aparte, quiero que estés acá. Te amo tanto que te estoy preparando un lugar acá, en el reino. Entonces vamos a buscar ahorita el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 27. Y nos dice el Señor: no trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna.
¿Cuál es ese alimento? La palabra del Señor. ¿Cuál es ese alimento? La Eucaristía. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Pero ¿dónde sé que eso es importante? En la palabra del Señor, en la Biblia. Ahí lo voy a entender, ¿sí? En esta parte, acuérdense que la iglesia se compone de 3 pilares esenciales: el magisterio, la tradición y la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos nosotros nuestra enseñanza, nuestra guía, es nuestra madre la iglesia, es la que nos enseña. Ahí debemos de estar agarraditos. Entonces, dice aquí, no trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Entonces, si quiero tener vida eterna, tengo que saber de quién me está hablando, qué es la vida eterna, qué es el reino y quién me va a llevar allá. ¿Dónde lo voy a ver? Aquí en la Sagrada Escritura. Ahora, la Sagrada Escritura es una persona, es viva, es una palabra viva, porque es la palabra de Dios. Y vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 32, y vamos a ver lo que la palabra del Señor hace en nuestras vidas cuando la escuchamos con amor, cuando nos sumergimos en ella, cuando la interiorizamos, cuando se nos hace el todo, cuando lo es todo en nuestra vida, ¿sí? Bueno, se dice así, miren, cuando tengan un tiempecito, por favor, se leen todo el capítulo 24 y ahí vamos a ver de lo que nos está hablando todo para tener este contexto, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar de una sola parte, que es el versículo 32. Y esto hago referencia un poquito a lo que decía el Papa León en su primera audiencia, que Dios era tan generoso, que daba él, como él sembraba, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Él avienta la semilla, ya caerá en camino, caerá en tierra fértil o no, pero él no se está fijando en eso, él está aventando la semilla. ¿Por qué? Porque él quiere que todos nos salvemos, que todos lo escuchemos, que todos estemos con él. Entonces, esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, que hace esta necesidad, esta hambre y esta sed. Pero sobre todo esto que nos dice aquí en el versículo 32, fíjense. Se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? No ardía nuestro corazón. Y eso es el objetivo de esto, que el corazón arda, que se sienta una necesidad, una hambre, una sed de conocer la palabra de Dios, que se encienda dentro de nosotros esa llama, esa necesidad de constantemente estar escuchando, escudriñando, pero sobre todo viviendo la palabra del Señor. Ahora, fíjense, como nos dice San Pablo, vamos a buscar el capítulo 10 de la carta a los Romanos y el versículo 11. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 11. Si nosotros, así como vamos como los discípulos de Emaús, escuchando la palabra, nos va ardiendo. Ellos reconocieron a Cristo cuando partió el pan, pero sin embargo el Señor ya iba preparándolos para ese momento, que es lo que nos pasa en la Santa Misa. Primero Él nos está hablando, nos está preparando para esa cena, para que cuando lleguemos a esa cena sea una, lo mejor, algo que vivamos, algo que sea esta comunión entre Dios y nosotros. Ahora, Él nos dice el versículo 11. Porque dice la Escritura, todo el que crea en Él no será confundido. Todo el que crea. ¿Cómo voy a creer en Él? Escuchándolo, conociéndolo, como dice la Escritura. Y eso es lo que tenemos que hacer, no confundirnos. ¿Y cómo no nos vamos a confundir? Porque vamos a conocer la verdad. ¿Y cómo vamos a ir conociendo la verdad? Por medio de la Sagrada Escritura. Vamos a conocer lo que el mismo Señor nos está diciendo. Ahora, es importante
conocer la Biblia, sí o sí. Pero en nuestra vida también han pasado situaciones en que por alguna circunstancia no nos hemos acercado, porque no ha habido el medio, porque ha habido algunas situaciones problemáticas, por lo que sea, por lo que Marta te ha preocupado, ¿no? Como nos dice el Señor. Entonces, pasa esta parte, fíjense. Pero, ¿cómo vamos a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír sin que se les predique? Y este es el objetivo de este canal. Que creamos, que vivamos, que invoquemos. Pero sobre todo es vivir al Señor, vivir la palabra del Señor y llevarla a los demás. Vamos a buscar un poquito más abajo el versículo 17, aquí en Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Dios. Entonces, para que mi fe crezca, para que yo crea, para que yo viva, tengo que conocer la palabra del Señor, tengo que escuchar la palabra del Señor. ¿Dónde la voy a escuchar? En la misa. ¿Dónde la voy a escuchar? En canales como este. Hay más canales donde están explicando la palabra del Señor, sobre todo sacerdotes. Entonces, escuchen, vivan y lleven a su vida la palabra del Señor. Ahora, pero ¿qué es creer? ¿Qué es tener fe? Y nos va a decir la misma palabra de Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué es creer? Entonces vamos a buscar en el libro, la carta a los Hebreos, el capítulo 11, de los versículos del 1 al 2. Y nos dice así la Sagrada Escritura. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. La fe es garantía de lo que se espera. ¿Qué esperamos? El reino del Señor, el reino de Dios, que nos ha dicho Él, por el cual tenemos que ir buscando, que tenemos que trabajar por aquel alimento que no es perecedero. Esa es la garantía de lo que se espera, el reino de Dios. Y es la prueba de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es creer en lo que no vemos. ¿Y qué es lo que no hemos visto? A Dios. No hemos visto el reino. No hemos visto todavía eso, pero creemos que existe. Creemos que Dios existe, creemos que hay un reino y eso lo vamos a ir viendo aquí en la Sagrada Escritura. El Señor en sus evangelios nos ha prometido eso, una vida eterna. Nos ha dicho que nos va a preparar unas moradas. Ahora, si yo no tengo fe, si yo no quiero creer, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero aquí nos lo dice ahorita la Sagrada Escritura y vamos a buscar el versículo 6 en este mismo capítulo. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Tenemos que creer en Dios. ¿Y cómo vamos a empezar a creer? Con la palabra del Señor. Así que no se preocupen, si ahorita todavía tenemos una fe que tambalea, a todos nos ha pasado. Pero la palabra del Señor nos va a llevar a tener una fe muy firme. Y sobre todo, ¿saben qué? Para tener esa gran recompensa. ¿Cuál es esa gran recompensa? Ese reino de Dios que nos espera. Entonces, espero que haya sido de su agrado este primer video. Y vamos a comenzar conociéndote, Jesús, en tu palabra. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y bajo el amparo de María Auxiliadora nos ponemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.